Muy buenos días con todos. Estimados estudiantes, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo pantalla por este medio. Voy a iniciar la clase. Mando la lista de asistencia de los estudiantes presentes. Por favor, mantener la cámara encendida. Muy bien. Adrián Abarca. Presente. Cámara, Adrián. Even Altamirano no está. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Emily Quispe no está. Joyce Ntatsi no está. Y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Por favor, mantener la cámara encendida. No sé por qué tengo que repetirles varias veces que enciendan la cámara. Profe, a mí no me va la cámara de la computadora. Ya. No sé qué le pasa. Le prendo y me sale que el mic. Primero sale que el mic se daña después de que prendo. O sea, no sé qué pasa. Bueno, por favor, estar pendientes eh, a la clase. No sé, la siguiente clase no sé si se puede conectar en el teléfono para observar, porque voy a indicarles algunas operaciones a realizar y quiero que por favor me indiquen cómo la resolvieron, porque los voy a evaluar de esa manera la ¿Ya? siguiente semana. ¿Entendido? Sí. Ya, muy bien. Todos deben estar preparados en este momento. Voy a compartir pantalla. ¿Observan todos la pantalla? Sí. Sí, muy bien. La clase de hoy es la clase número 15. Veremos lo que son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Sí? Recordemos las indicaciones que deben de seguir. En este momento todos deben de tener a su mano los materiales de estudio, libro, cuaderno, lápiz. ¿Sí? Recuerden mantener la cámara encendida, por favor. Para la participación, recuerden de igual forma activar el micrófono y desactivarlo cuando terminen su interacción. Las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma Learn. Por favor, trabajar con ellas a tiempo y no dejarlas acumular. Avanzamos. Vamos a recordar lo que vimos en las clases anteriores. Vimos lo que era un triángulo, ¿sí? En trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos y cuáles son sus principales propiedades. En primer lugar, vimos lo que eran las clasificaciones de los triángulos, que se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escaleros. Y según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Esta información todos deben de tenerla ya a la mano. Voy a pedirla cuando termine el resumen. Propiedades de los triángulos. Estas son las propiedades de los triángulos. Sí, ya vimos lo que eran las propiedades de los triángulos. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. La suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si los triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen la misma área. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. Es decir, si todos sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos externos no adyacentes. En particular, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan los lados de un triángulo rectángulo? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Recordemos que el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí?
Así, si un triángulo rectángulo, las medidas de los catetos son A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces, ¿qué tendríamos? Que C al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los lados al cuadrado, es decir, A cuadrado más B cuadrado. Vimos también cómo interpretar al teorema de Pitágoras con las áreas de cuadrados, ¿sí? Además de esto, bueno, quedamos en la última clase en este ejercicio. Cómo determinar la longitud, si era posible, de uno de los lados de un triángulo rectángulo. Resolvieron este ejercicio que quedó pendiente, calcular las medidas de los casos en los que es posible calcular y luego responder. En este caso tenemos que el segmento AC es igual a 10, el BC es igual a 4 y el AB es igual, no lo sé, ¿sí? Entonces, debían de determinar si era posible o no el lado AB, ¿sí? El lado AB en el triángulo rectángulo, ¿qué corresponde? ¿A qué corresponde, Aileen? El lado AB. ¿Cómo se llama ese lado en el triángulo rectángulo? C. ¿Cómo se llama en C? Dígame. La hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? El lado AB en ese triángulo es la hipotenusa. ¿Quién es A y quién es B, Aileen? ¿Quién es A y B? A minúscula y B minúscula. ¿Qué segmento es A y qué segmento es B? ¿O qué valor toma A y qué valor? Y B es 10. Dígame. A es 4 y B es 10. Muy bien, A es 4 y B es 10. Muy bien. Entonces, ¿realizaron este problema todos? ¿Sí? ¿No? No. Aileen, No, Emilia, no dice. Aileen, ¿lo realizó? Aileen, No. ¿realizó el problema? No. Muy bien, tienen 2 minutos para que realicen rápidamente este problema y me indiquen la respuesta. Me indican por pantalla cómo lo resolvieron. Por favor, rápidamente. Cuando tengan el resultado, por favor, me indican el resultado. Profe, yo sí lo hice, ¿Sí? pero creo que está mal. ¿Por qué? A ver, indícame qué fue lo que hizo, por favor. Muéstrame en pantalla. Muéstrame en pantalla, Aileen. Ahí está, acá. Aquí. Un poco más. Eso. ¿Y por qué colocó 100 del otro lado? Sí, Si por eso A le y digo que B. está mal. Ya, muy bien, pero ya sabe quién es A, quién es B y quién es C. Trabaje Sí, nuevamente con él. ya. Cuando termine me indica cómo le quedó. ¿Cómo va, Adrián? Por favor, me dice la respuesta al finalizar. Ya ahorita acabo. Ya, cuando acabe me indica. Por favor. Acabé. Ya, vamos a esperar a Adrián, Emilia. Vamos a esperar a Adrián que nos indique la respuesta. Ya, Ya, ¿cuál es su respuesta, Adrián? sí. Ahí tengo C2 igual a 12.64 o la raíz cuadrada de 160. La raíz cuadrada de 160. Ajá. Y O pues, sea,
A ver, ¿cómo? Dígame. Por eso, la raíz cuadrada de 160 igual a 12.64. ¿Seguro? Ujú, A ver, 100%. Emilia, muéstrame su respuesta. No sé si se ve. Ya, muy bien. Raíz cuadrada de... 116. Ay, La raíz cuadrada de 116, Adrián. 116. sí, me acabo de equivocar con la 160 ahorita. Ya. Raíz cuadrada de 116. Muy bien, Emilia. Bueno, Aileen, ¿terminó? Ya sabe cuál es la respuesta. Debe darle raíz cuadrada de 116. Sí, no es necesario de que realicen la raíz cuadrada. Si me dejan en los ejercicios que les envío a casa, si me dejan la respuesta escrita como la raíz cuadrada de 116, perfecto, está muy bien. No es necesario de que lo aproximen, ¿sí? Pero no está de más. Si quieren aproximarlo, tienen cómo aproximarlo. Si tienen calculadora, lo pueden realizar. Avanzamos. Entonces, ¿entendido cómo utilizar el teorema de Pitágoras todos? Sí, ¿Sí? Sí, Ya, muy sí. bien. Esto recuérdenlo, por favor, porque lo van a utilizar los siguientes años. ¿Sí? ¿Cómo es el teorema de Pitágoras y cómo utilizarlo? Importante, recordar cómo es y cómo utilizarlo. Y se utiliza solo en triángulos rectángulos. Solo en triángulos rectángulos. Muy bien. Por favor, Emilia, léame lo que aparece en pantalla. Emilia. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el valor del cociente? Observa la figura, identifica tres triángulos semejantes, dibújalos por separado y escribe la medida de sus catetos e hipotenusas. Calcula el cociente Muy entre bien, el entonces. cateto opuesto del ángulo A y la hipotenusa de cada triángulo. Alfa. Bueno, entonces fíjense lo que tenemos acá. Esto es una pequeña introducción a esta sección del tema. ¿Sí? Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una figura. ¿Y cuántos triángulos se observan en esta figura, Emilia? 1, 2, 3, 5, 5 y el grande 6, no sé. Ajá, ¿cuántos? O sea, se puede ver uno, pero podrían haber muchos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos muchos? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que 5. Ya, muy bien, hay 5 triángulos. 5 triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Dibujar de estos 5 triángulos, 3 triángulos y escribirlos acá. Hacerlos tal cual. Bueno, como ustedes tienen sus libros, lo van a realizar en sus libros y van a dibujar tal cual estos triángulos. ¿Sí? Entonces, presten atención. Yo lo que hice fue tomar el triángulo pequeño, tomé el siguiente triángulo y tomé el siguiente triángulo. ¿Sí? Tomé los 3 primeros triángulos. Tenemos que este triángulo tiene vértices A, K, J. Este A, I, H. Y este último A, G y F. Voy a escribírselos a continuación. ¿Sí? Entonces presten atención, fíjense, lo que hice fue, saqué este primer triángulo, lo coloqué acá, este segundo triángulo, si observan es exactamente el mismo, y este último triángulo, que es ese, ¿sí? Bueno, esto le falta un poquito, ya. Y lo voy a ubicar acá. Entonces, ustedes en sus libros van a realizar exactamente lo mismo. Y le van a colocar los vértices a cada uno. Entonces, este tiene vértice A, ¿sí? A, J, J,
y K. Entonces, en sus libros, por favor, van a realizar exactamente lo mismo. Van a colocar 3 triángulos y les van a colocar sus respectivos vértices. Este triángulo sería el triángulo de vértices A, H y I. Bueno, el siguiente tiene vértices A, F, G. Después de dibujar cada uno de los triángulos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular el cociente entre el cateto opuesto al ángulo, el ángulo alfa, ¿sí? ¿Cómo se conoce este? Esto es una letra griega y se llama alfa. Alfa. Sí, el cateto opuesto al ángulo alfa es el que está justo enfrente, el lado del triángulo que está justo al frente del ángulo. Ese es el cateto opuesto. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿quién es el cateto opuesto? El lado JK o KJ, ¿sí? Con respecto a este. Con respecto a este, ¿quién es el cateto opuesto al ángulo? Es el lado IH. ¿Y quién es el ángulo con respecto a este último triángulo? Sería, el cateto opuesto sería el lado FG o GF, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes van a dibujar en sus libros cada uno de los triángulos, le van a identificar cada vértice a los triángulos y luego van a medir el cateto opuesto y la hipotenusa de cada triángulo, ¿sí? La hipotenusa es el lado más largo, hipotenusa, hipotenusa. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido? No sé si Adrián tiene el Sí, libro, pero si no tiene el Sí, libro ya debe lo tengo. trabajar en el cuaderno. Ya, muy bien. Entonces, el primer triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Bueno, tenemos que calcular el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Bueno, en el primer triángulo, que yo tomé el primer triángulo, el cateto opuesto mide 0,5 y la hipotenusa mide 1,1. Al dividirlo, aproximadamente es 0,41. De igual forma va a realizar el siguiente triángulo y el siguiente triángulo. Por favor, todos hacen lo mismo para el triángulo 2 y 3. Este es para el triángulo número 1. Hacen lo mismo para el triángulo número 2 y para el número 3. Cuando terminen, por favor, me indican el libro Emilia y Aileen. Me explica otra vez qué se hizo en el triángulo uno. Dígame, Explica otra vez qué se hizo en el triángulo uno, por favor. en el triángulo 1, voy a escribirlo acá arriba. Bueno, este es el triángulo número 1, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo? Este es el ángulo, alfa. El cateto opuesto es la longitud del segmento JK. Si miden con la regla el segmento JK, en el libro, eso va a medir 0,5 centímetros, ¿sí? Y la hipotenusa, que es el segmento AK, en el libro mide 1,1. Al hacer esta división, obtenemos 0,45, ¿sí? Dividen 0,5 entre 1,1. Y el resultado es 0,45. ¿Sí? ¿Entendido, Adrián? Ya, profe, gracias. Y lo mismo lo hacen para los otros dos triángulos. Colocan triángulo 2, miden los dos valores y realizan la división.
Entonces colocan triángulo 2. Triángulo 2. Y hacen exactamente el mismo proceso que se hizo en el triángulo 1. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Miden el cateto opuesto y la hipotenusa y hacen esa división. ¿Sí? Recuerden, lo que queremos calcular es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo, en este caso el ángulo es alfa, y la hipotenusa de cada triángulo. A ver, Emilia, muéstrame lo que tiene hecho hasta el momento, por favor. Va. No se ve. No sé si... Eso, muy bien. Aileen, muéstrame lo que tiene hecho, por favor. Ya da. Aquí está. No sé si se ve. Esta parte de acá. Ya, ¿Se muy ve? bien. Sí, Ya. acérquelo un poco más hacia el otro lado. Bueno, Ahí. más a su derecha, izquierda. No observo nada. Ajá, sígalo moviendo hacia el lugar que lo estaba moviendo. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Súbalo, bájelo. Aileen, no veo nada. Ya le escribo en una hoja para que vea mejor, ¿ya? Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, realizar de manera ordenada, por favor, las operaciones que les indico en clase. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, dado un ángulo alfa en posición normal y un punto P de coordenadas XY, tenemos un ángulo alfa, ¿sí? Un punto P de coordenadas XY, de coordenadas X, Y, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos el segmento que une el origen con el punto P. Trazamos esa línea y forma este vector, ¿sí? El vector llamado R. Sí, es este. Esta longitud mide X y esta longitud mide Y. La base mide X y la altura mide Y. Fíjense que se forma un triángulo y este triángulo es completamente rectángulo, ¿sí? Entonces, dado un ángulo alfa en posición normal y un punto P, XY en su lado final, la proyección de P sobre el eje X, la proyección de P sobre el eje X genera un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿sí? En el que el segmento OP es ¿quién, Adrián? ¿Cómo se llama el segmento OP? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Y X y Y, esta X y esta Y, ¿qué son? ¿Las medidas de qué? Son catetos. De los catetos, ¿sí? De los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, el segmento OP es la hipotenusa y X y Y son los catetos del triángulo rectángulo, ¿sí? Como se muestra acá, es como se muestra en esta figura. Muy bien, con respecto al ángulo alfa, se tiene que el segmento OS es el cateto adyacente. Con respecto a este ángulo,
el segmento OS es el cateto adyacente. ¿Quién va a ser el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está justo debajo del ángulo. Justo debajo del ángulo. ¿Sí? Ese es el cateto adyacente. Y el segmento PS es el cateto opuesto, el que está justo enfrente del ángulo. Es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo. El segmento que está justo frente al ángulo. ¿Quién está justo frente al ángulo? El segmento, el lado Y. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto es el segmento PS o el lado Y. ¿Sí? Además, si la medida de la hipotenusa es R, vamos a llamar esta hipotenusa R, entonces las razones trigonométricas se definen como, y vamos a definir las razones trigonométricas a este triángulo rectángulo. Si esto es R, si esto es X y si esto es Y. Sí, recuerde, el lado que está justo enfrente del ángulo se conoce como cateto opuesto y el que está debajo del ángulo se conoce como cateto adyacente. Cateto adyacente, cateto opuesto. Recuerden eso, ¿sí? Recuerden, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cómo van a estar dadas las razones trigonométricas? En primer lugar, tenemos que el seno del ángulo, el seno de este ángulo, va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es Y la hipotenusa es R. Por eso queda Y sobre R. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es importante que lo recuerden. ¿Quién es el seno del ángulo en un triángulo rectángulo? El seno del ángulo en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? ¿Quién es el coseno del ángulo? El coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Vea la diferencia entre el seno y el coseno. El seno y el coseno. El seno es cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente. Hipotenusa, hipotenusa. Tenemos la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas tres identidades trigonométricas son importantísimas que las recuerden y tengan siempre presente. Por favor, escribirla en su formulario. Que estas tres identidades son totalmente importantes porque más adelante en los siguientes cursos lo van a utilizar. Toda la información que yo les digo, que es prácticamente toda, todo el resumen que les digo, es importante que lo tengan a la mano para los siguientes años. ¿Sí? Esto es importante. ¿Quién es el seno del ángulo? Cuando estamos trabajando en un triángulo rectángulo, esto es importante. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo cumple con estas razones. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero presten atención un momento. Vamos a ver si puedo realizar. Vamos a ver si puedo realizar esto. Entonces, fíjense, si yo llamo a este otro ángulo y no lo voy a llamar alfa, sino y lo voy a llamar otra letra griega. Vamos a llamarlo tita. ¿Sí? Si yo tengo en vez de este ángulo alfa, este ángulo tita, ¿quién sería el cateto adyacente y quién sería el cateto opuesto a este ángulo tita, Aileen? ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Quién sería el cateto opuesto al ángulo tita? Aileen. El cateto adyacente es. Y. ¿Y el opuesto?
Y el opuesto, X. dígame. X. X, muy bien. Entonces, si yo no tengo este ángulo alfa, sino este tita, ¿quién es el cateto opuesto? X, que es el segmento OS. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es el segmento Y, el lado Y, ¿sí? O el segmento PS. ¿Entendido? Que es que el lado adyacente o el lado opuesto al ángulo va a estar determinado donde esté ubicado el ángulo. ¿Entendido todos? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, en esta figura, ¿quién sería el seno del ángulo? En este caso, el ángulo es tita. ¿Quién sería el seno de tita? ¿Quién sería el seno de tita? YR. Sería, recuerde que el seno de tita es el cateto opuesto. Pero ¿quién es el cateto opuesto en este ángulo? A ver, tenemos el seno de tita, de este tita. ¿Quién es el seno del ángulo? El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién sería el seno de este ángulo? ¿Quién es el cateto opuesto de tita? X. X. ¿Y quién es la hipotenusa? R. R. Entonces, si el ángulo está ubicado acá, fíjese la diferencia entre este y este. Va a depender siempre del ángulo, ¿sí? Del ángulo, donde esté ubicado el ángulo. Entonces, ¿quién es el seno del ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es X y la hipotenusa sigue siendo R. ¿Entendido? Entonces, vea la diferencia, cómo difieren cuando el ángulo es cambiado. ¿Sí? Si el ángulo alfa está acá, el seno del ángulo va a estar dado de esta forma. Pero si el ángulo tita está acá, va a estar dado por esta forma el seno del ángulo. ¿Sí? Lo que no va a variar es esto. Recuerda, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es lo más importante que lo tengan escrito. Seno del ángulo igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo, ¿quién es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo, ¿quién es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Entendido? Y va a variar dependiendo de dónde esté el ángulo. ¿Sí? Solo vamos a tomar estos dos ángulos. Sí, el ángulo recto no lo tomamos cuando estamos trabajando en triángulos rectángulos. Entonces, recuerden esto. ¿Cómo estaría dado el coseno de tita, Emilia? ¿Quién sería el coseno de tita? Y sobre R. Muy bien. ¿Y quién sería la tangente de tita? X sobre Y. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, importante lo que les acabo de dar, ¿sí? El seno, el coseno y la tangente del ángulo va a estar determinado donde esté ubicado el ángulo, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. Además del seno, coseno y tangente tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Cosecante, la secante y la cotangente, ¿sí? Entonces, y esas tres identidades trigonométricas adicionales a ellas están dadas de esta forma. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante la hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Son las funciones totalmente inversas a cada una de ellas. La del seno es cosecante, la del coseno es la secante y la tangente es la cotangente. Fíjese que es la inversa. Aquí cambia. La hipotenusa al numerador, el cateto opuesto al denominador. Acá hipotenusa al numerador
cateto adyacente al denominador. Y acá, opuesto al denominador y adyacente al numerador. Fíjense, lo que hace es intercambiar, ¿sí? Recuerden, cosecante, secante y cotangente. Continuamos. Vamos a ver este ejercicio. Creo que sí me da tiempo. Sí. Determinar los valores de la tangente de alfa y la tangente de tita del triángulo rectángulo de la figura. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos los catetos, la hipotenusa no la tengo, pero nos piden es determinar quién es la tangente de alfa y la tangente de tita. Entonces, recuerde que la tangente, ¿quién es, Aileen? Según la definición, ¿quién es la tangente del ángulo en un triángulo rectángulo? Copiar una definición, ¿verdad? La tangente, Sí, ¿quién es la tangente? el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente, sí. Muy bien, entonces, ¿quién sería la tangente del ángulo? Bueno, la tangente del ángulo sería cateto opuesto a él. ¿Quién es el cateto opuesto? A él. Con respecto al ángulo alfa, Aileen. El cateto Mande, opuesto profe, a, ¿qué me preguntó? el cateto opuesto a alfa, ¿quién es? Seno, ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? Aileen. Cateto opuesto. Recuerde que el cateto opuesto es el que está justo enfrente al ángulo. Cateto opuesto es ¿quién? ¿Quién es? Aileen. es el ¿Quién es? 6. 6. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está justo debajo de él. ¿Quién es? 8. 8. ¿Sí? Adrián, ¿quién es el cateto opuesto a tita? Adrián, ¿quién es el cateto opuesto a tita? 8. 8, muy bien. El cateto opuesto a tita es 8. ¿Y quién es el cateto adyacente? 6. 6, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría determinado la tangente de alfa y la tangente de tita? Entonces, en primer lugar, con respecto al ángulo alfa, tenemos que el cateto opuesto, el de alfa, el cateto opuesto es el segmento BC, que es 6, ¿sí? Y el cateto adyacente es 8, que es el segmento AB. Con respecto a tita, el cateto opuesto es 8, ¿sí? Y el cateto adyacente es 6, ¿sí? O el segmento AB es el opuesto y el cateto adyacente es el segmento BC, ¿sí? Entonces, lo que hago ahora es utilizar la identidad trigonométrica que vimos en la parte anterior. ¿Quién es la tangente? Recuerde, la tangente de alfa es cateto opuesto, que en este caso es BC, sobre cateto adyacente, que es AB. Y sustituimos cada uno de los valores. El segmento BC es 6, el segmento AB es 8. Entonces, la tangente de alfa es 6/8. Yo puedo simplificar esto, ¿verdad, Emilia? Sí, ¿Y cuánto es ese resultado? Si simplifico. 3/4. 3/4, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Ahora vamos a calcular la tangente de tita. ¿Quién sería la tangente de tita? Recuerden, es cateto opuesto, que en este caso, en tita, el cateto opuesto es AB, sobre cateto adyacente, que en este caso es el segmento BC. Bueno, ya sabemos que el valor de AB es 8 y el valor de BC es 6. Y simplificamos y tenemos que es 4/3. Por lo tanto, la tangente de alfa es 3/4 y la tangente de tita es 4/3. ¿Entendido? Fíjese que el valor de las razones trigonométricas va a depender de dónde esté ubicado el ángulo. No van a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Donde esté ubicado el ángulo, el valor va a ser diferente. Entonces tenemos la tangente de alfa es 3/4, la tangente de tita 4/3. Muy bien. De igual forma, en este ejemplo tenemos que encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo alfa.
En el triángulo Profe, L, ¿puede volver un rato a la diapositiva anterior para acabar de copiar el ejemplo, porfa? ya, No, profe, va a mandar de ver sobre esto hoy. sí, voy a enviar de ver. Ya. Bueno, voy a dejar hasta acá, terminen de copiar. ¿Ya copiaron? Sí. Sí, ¿puedo dejar de compartir entonces? Sí. Ya, muy bien. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la clase del día de hoy? Recuerden las 6 identidades que les acabo de dar, son totalmente importantes. Por favor, escribirlas, tenerlas a la mano. Todo el resumen que yo les doy al inicio de clase es un resumen no tan detallado, pero ustedes lo pueden hacer aún más detallado para que lo tengan a la mano, ¿sí? Por lo menos tenerlo todo escrito en una hoja, para que a la hora de resolver los ejercicios se apoyen y puedan utilizar y puedan resolver con más facilidad los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿dudas con respecto a la clase? No, ninguna. ¿No? No. Ya, muy bien. Entonces me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día de mañana. Bueno, al finalizar el día no. Eh, a eso de las 2 máximo, ya el deber debe estar montado en la plataforma para que trabaje. ¿Sí? Chao, que estén bien.